Hola y bienvenido o bienvenida de nuevo al curso de la asignatura de máquinas térmicas para los grados del ámbito industrial de la UNED de la Academia SERFA. En este vídeo vamos a resolver el problema 1 del examen de febrero de 2015 en su primera semana. Es un problema que por tanto se encuentra contenido dentro del bloque temático 2 y el capítulo 7, máquinas y motores volumétricos y compresores volumétricos respectivamente. Es un problema muy cortito, de los dos que existen en este enunciado, cuyo enunciado nos dice simple y llanamente que calculemos el volumen de la cilindrada, la carrera y el diámetro de la segunda etapa de un compresor volumétrico de simple efecto con dos etapas con refrigeración intermedia si se conocen los siguientes datos. Sabemos la relación de compresión de cada etapa igual a 3, el tanto por ciento de volumen ocupado por el espacio perjudicial con respecto a la cilindrada, el 5%, el coeficiente politrópico, n igual a 1,3. Estas tres magnitudes que acabamos de listar serían válidas, o sea, iguales en ambas etapas. Luego conocemos para la etapa de baja el caudal de aspiración siendo de 80 litros segundo, las condiciones de admisión de este caudal de 15 grados centígrados y 1 bar, y el régimen de giro del compresor de 60 revoluciones segundo. Nos dicen también, sin ningún dato más, que la temperatura de entrada a la segunda etapa después de la refrigeración intermedia es de 308,8 Kelvin. Bueno, tenemos que dar respuesta, como decíamos antes, simplemente volumen de la cilindrada, carrera y diámetro. Todo esto de la segunda etapa. Y además, por aquí abajo nos dicen que representemos el diagrama PV de este compresor de forma aproximada. Previa a la resolución del problema es más que recomendable realizar un esquema como este, donde podemos ver el compresor con las simple efecto y las dos etapas. Sobre este esquema vamos a representar los datos significativos del problema y además pues, vamos a explicar un poco la nomenclatura que vamos a usar en el desarrollo del mismo. De acuerdo a esta última nomenclatura, pues hemos usado los números 1 y 2 para las condiciones de aspiración e impulsión de cada una de las etapas, 1 aspiración y 2 impulsión, y hemos usado la letra A y B para referirnos a la etapa de baja y alta presión respectivamente. Los datos característicos del problema vamos a anotarlos sobre el esquema. Por ejemplo, de la etapa de baja conocemos las condiciones de admisión, que de acuerdo a nuestra nomenclatura será una temperatura 1B de 15 grados centígrados, 288 Kelvin. La presión, que si queréis no llamarla presión 1B, dado que tenemos tres niveles de presión, ¿no? Las condiciones de aspiración de la etapa de baja, las condiciones de impulsión de la etapa de baja que coinciden con las condiciones de aspiración de la etapa de alta, y el tercer nivel de presión sería la presión de servicio a la cual estamos impulsando el aire comprimido, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a seguir la nomenclatura seguida para las presiones serán presiones de baja, intermedia y alta, PB, PI y PA respectivamente. Aquí sabemos que es de 1 bar. Y luego también conocemos el caudal que se está aspirando en las condiciones del cilindro de baja, siendo de 80 litros segundo. Del cilindro de alta conocemos más bien poco, simplemente que como consecuencia de la refrigeración a la que se somete la corriente de salida de la etapa de baja, la temperatura a la entrada de la segunda etapa, por tanto T1A, es de 308,8 Kelvin. Finalmente, como datos generales del problema, conocemos la relación de compresión, R, es la misma para ambas etapas, igual a 3. Aquí estamos traduciendo ya la información que nos daba el enunciado. Conocemos el tanto por ciento de volumen ocupado por el espacio perjudicial, 0,05%, 5%. En ambas etapas, recordad que es el volumen donde quedará una masa retenida
como consecuencia de que el cilindro no puede llegar al punto, o sea, el punto muerto superior del cilindro no puede interaccionar con las válvulas, por lo tanto queda ese espacio perjudicial y normalmente su volumen se refiere a la cilindrada, que ahora detallaremos cómo se calcula. Y finalmente conocemos el coeficiente politrópico 1,3, es decir, estos cilindros están ligeramente refrigerados. De no ser así, si fuesen adiabáticos, pues el valor de ese coeficiente sería 1,4. Y por último también vamos a escribir aquí el régimen de giro, son 60 revoluciones segundo. Ya lo hemos dicho en otros vídeos, no hay que confundir la n que tradicionalmente se usa para la designación de la velocidad de rotación en este caso el compresor, y la n asociada al coeficiente politrópico, si bien es cierto que luego en la solución que está tipografiada pues se han usado nomenclaturas diferentes, una está en cursiva y la otra no. Bien, simplemente aquí nos quedaría detallar el cálculo de la cilindrada, como había dicho anteriormente. La cilindrada está denotada como VD, BOA para las etapas de baja y alta. Recordad que ese volumen se calcula si estos son los puntos muertos superior e inferior. Dicha cilindrada se calcula como el producto de la carrera S, en este caso sería S de baja, por la sección del pistón, que su puesta circular es pi b cuadrado partido por 4. Pues así podríamos calcular la cilindrada, que a fin de cuentas es lo que nos van pidiendo. Pues si os parece pasamos ya a la resolución del problema. Es uniapartado, simplemente cilindrada, diámetro y carrera de la etapa de alta. Nos pedía al final que dibujásemos el diagrama PV y eso hemos hecho. Antes de empezar, aunque no nos lo pidiese, también sería recomendable que lo hiciésemos. En este diagrama PV se han representado dos, el del ciclo simple a mano izquierda y el del ciclo, la compresión en etapas en la parte derecha. Con el de la izquierda vamos a explicar ligeramente, brevemente, porque ya lo hemos visto en otros vídeos y en la teoría, los estados termodinámicos y los procesos que tienen lugar en la compresión. Tenemos el proceso de compresión propiamente dicho entre los estados 1 y 2. Tenemos el proceso cuando abrimos la válvula de impulsión, pues el propio proceso de impulsión. Aquí se ve reflejado que en el punto 3 siempre quedará una masa retenida siempre y cuando haya espacio perjudicial. Por lo tanto, a partir de aquí empezaremos a expandir y habrá un momento que no podamos admitir hasta que la presión interior del cilindro no sea inferior a la presión en las condiciones de admisión. Pues tenemos la expansión y la admisión. El rendimiento volumétrico, que va a ser la clave o el hilo conductor para la resolución de nuestro problema, se define como el caudal que se está admitiendo en el cilindro, caudal de aspiración real, partido lo que se podría admitir con el volumen geométrico del cilindro y las condiciones de giro del motor que lo acciona. Entonces, gráficamente, ese rendimiento volumétrico, si el caudal admitido al final está asociado al proceso 1,4, multiplicado por el régimen de vueltas, y el volumen geométrico quedaría definido por la cilindrada, es lo máximo que se podría admitir. Por lo tanto, todo esto, aquí lo tenéis, sería V1 menos V3 por N. Las vueltas se van y al final, pues ya sabéis que operando con estos volúmenes se puede llegar a la expresión conocida para el rendimiento volumétrico de 1 menos el tanto por ciento de volumen ocupado por el espacio perjudicial por R1 partido N menos 1, donde esa N sí es el coeficiente politrópico, no es el régimen de vueltas.
Luego, lo que nos está indicando es que para resolver este apartado podemos calcular el rendimiento volumétrico, conocida la relación de compresión y conocido el tanto por ciento de volumen ocupado por el espacio perjudicial, y una vez se conoce el rendimiento volumétrico con los caudales de aspiración, al menos el de la etapa de baja sí es conocido, nos permite calcular la cilindrada. Luego la secuencia que seguiremos es esa que acabo de comentar, si queréis la anotamos, con rendimiento volumétrico calculado a partir de el tanto por ciento de volumen ocupado por el espacio perjudicial y la relación de compresión, y con ese rendimiento volumétrico y el caudal aspirado obtendremos la cilindrada. Si bien es cierto que en la etapa de baja es directamente inmediato porque se conoce el caudal aspirado, en la etapa de alta lo deberemos calcular relacionándolo con algún valor conocido, que precisamente será el caudal admitido en la etapa de baja, con la ecuación de conservación de la masa, es decir, que el gasto másico se conserva en el compresor. Bueno, estrictamente aquí lo único que hemos hecho ha sido establecer la secuencia de resolución del problema. Lo que nos pedía el enunciado propiamente dicho es la representación aproximada del diagrama PV de la compresión en etapas. Aquí se ha representado en la parte derecha, como veis, se han representado los tres escalones de presión asociados a la presión de baja, intermedia y alta. Sabemos que la relación de compresión es igual a 3 en ambas etapas, con lo que si partimos de una presión original de 1 bar, que sería el nivel de presión de aquí, la línea azul, la presión intermedia será obviamente 3 bar, mientras que la presión de alta o de impulsión será de 9 bar. La primera etapa opera entre las presiones de baja e intermedia. Aquí tenemos el ciclo. Vemos cómo la salida de la etapa de baja, es decir, las condiciones 2B de acuerdo al esquema anterior, coincidirían teóricamente con las condiciones de entrada de la etapa de alta, es decir, las condiciones 1A, pero tenemos una refrigeración intermedia, por lo que la temperatura se reduce ligeramente desde lo que aquí se ha denotado como 1 hasta 2'. ¿De acuerdo? ¿Con eso qué conseguimos? Con eso conseguimos que la compresión se parezca más a una compresión isoterma, que recordad que era la que menor área supone bajo la curva, ¿no?, del diagrama VP en este caso, y por tanto la que menor trabajo de compresión requiere. Al final estamos asemejando una compresión isoterma, que es la mejor, con una compresión politrópica dividida entre etapas con refrigeración intermedia. Entonces, el segundo diagrama PV lo tenemos aquí dibujado, los procesos son exactamente los mismos. Simplemente comentar, también se ha comentado en otros vídeos, que normalmente como la cilindrada de la etapa de alta es inferior a la de la etapa de baja, pues si el porcentaje de espacio perjudicial ocupado es el mismo, el volumen ocupado por el espacio perjudicial absoluto en metros cúbicos va a ser más pequeño en una etapa que en la otra. Obviamente va a ser menor en la etapa de alta que en la etapa de baja. Bueno, dicho lo cual, estamos ya en disposición más que suficiente como para resolver el problema. Vamos a empezar planteándolo a través de la ecuación de rendimiento volumétrico, como hemos dicho anteriormente. Rendimiento volumétrico, caudal de aspiración, partido lo que se podría admitir por geometría. Esto sabemos que es igual a 1 menos el tanto por ciento de espacio perjudicial multiplicado a R elevado a 1 partido n menos 1.
como decíamos, solo depende de la relación de compresión, R, que es igual a 3, y del tanto por ciento del volumen ocupado por el espacio perjudicial, que es un 5% de la cilindrada, es decir, eso sería 0,05. Luego el rendimiento volumétrico es igual a 0,933. Y además será el mismo para ambas etapas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esos dos parámetros de los que depende son iguales en ambas etapas. Eso no quiere decir que luego los cilindros sean iguales, evidentemente ya hemos comentado anteriormente y se justificará después que el cilindro de la etapa de alta es más pequeño, por tanto si se mantiene el porcentaje ocupado por el espacio perjudicial, en absoluto también será más pequeño, pero el rendimiento volumétrico será el mismo. Con lo que si ahora atendemos a la definición y somos coherentes, consistentes con la nomenclatura que hemos definido al principio, el caudal de aspiración en el cilindro de baja sería Q1B partido la cilindrada de baja por el régimen de vueltas. Aquí se podéis despejar directamente la cilindrada de la etapa de baja, V de B, como el cociente entre el caudal admitido y rendimiento volumétrico y N. Las unidades también las hemos trabajado ya en varias ocasiones, pues dependiendo en lo que queráis que os dé la cilindrada. Si introducís el caudal en litros segundo, la cilindrada os saldrá en litros, y si lo hacéis en metros cúbicos segundo, pues os saldrá en metros cúbicos. En este caso, si el rendimiento es 0,933, lo tenemos que multiplicar por 60, y ojo porque ese 60 ya va en las unidades correspondientes, porque está en segundo, en revoluciones por segundo. Normalmente se suele dar en revoluciones por minuto y habría que dividirlo entre 60. Esto es equivalente a decir que ese compresor opera a 3.600 vueltas por minuto, RPM. Y arriba, pues como digo, si queréis, lo ponemos en litros segundo. Y así, como veis, el resultado, los segundos se van y nos queda en litros. Sería de 1,42 litros. Estrictamente lo que acabamos de hacer no es necesario para el desarrollo de este problema, simplemente lo he hecho para contextualizar luego el resultado con lo que nos dé la misma operación en la etapa de alta. Porque es lo que vamos a hacer ahora. Esto mismo que hemos hecho se puede replicar en la etapa de alta. Definición de rendimiento volumétrico. Es el mismo. Caudal aspirado en condiciones de alta entre el caudal que se podría aspirar dada la geometría y la operación. VDA y el régimen de vueltas. De aquí despejáis la cilindrada. Y os queda exactamente lo mismo que arriba, solo que no conocéis cuánto vale ese caudal. El otro era 80 litros segundo dato enunciado, aquí no se conoce. Luego debemos buscarnos la manera de poder referirlo a parámetros conocidos del problema. Y esos parámetros conocidos, como ya sabemos de teoría y de otros problemas, al final se basan en la conservación del gasto másico de aire que atraviesa el compresor. Si atendemos a la conservación del gasto másico, pues sabemos que este se podría calcular como el cociente entre el volumétrico, si queréis lo referimos a las condiciones de aspiración de la etapa de baja, y como esto se conserva, lo que sale de un compresor en masa es lo mismo que entra en el siguiente, podríamos decir que es igual a Q1A partido el volumen específico en dichas condiciones. De donde se deduce que ese caudal se puede referir al caudal conocido de admisión en las condiciones de baja presión por el cociente entre volúmenes específicos V1A entre V1B.
Ese cálculo de volúmenes específicos se realiza a través de la ecuación o la ley de los gases ideales. P por V es igual a RT, P por V específico igual a RT, donde si el que vamos buscando lo planteamos para las condiciones de admisión en baja, la presión es la presión de baja, V1B, R es constante, T1B. Si esto mismo se hace en las condiciones de alta presión, del cilindro de alta presión, la presión no es la de alta porque la admisión del cilindro de alta se encuentra a presión intermedia, a 3 bares, sería PI por V1A igual a R por T1. En otras ocasiones, si conociésemos el valor de la constante R de los gases ideales, pues podríamos sustituir y ya está. En este caso no nos lo dan, por lo tanto hay que olvidarse de que pueda ser cualquier tipo de error y usarlo para calcular el volumen, porque no es necesario. Por lo que si aplicamos el proceso que hemos seguido en otras ocasiones, pues lo podemos resolver directamente sin necesidad de este cálculo intermedio de los volúmenes. Aquí V1A dividiendo una expresión entre otra, entre V1B, coincide con el cociente que tenemos en la parte superior de la pizarra. Ese V1A, ¿de dónde lo sacamos? De la expresión de abajo, como cociente entre R T1A partido la presión intermedia. Análogamente, el volumen específico en las condiciones de admisión de la etapa de baja, obviamente, serían estas de aquí. Con lo que podéis operar, ¿de acuerdo? Y quedaría el cociente entre PB y PI y el cociente entre T1A y T1B. Además, si nos fijamos, ese cociente entre PB y PI coincide con la inversa de la relación de compresión. Con lo que la expresión más simplificada que podemos obtener para este cociente de volúmenes específicos es 1 partido R T1A T1B. Con lo que si nos lo llevamos de la expresión de arriba, este cociente coincide con esto, obtenemos que ese caudal de aspiración que vamos buscando en el cilindro de alta se relaciona con el de baja multiplicado por la inversa de la relación de compresión y el cociente entre temperaturas. Aquí sí es todo conocido, pues son los 80 litros segundo partido por un tercio y además multiplicado por esa relación de 308,8 y las condiciones de admisión que eran 15 grados o el equivalente a 288 Kelvin. Recordad que ese cociente hay que ponerlo en Kelvin. Resultado de dicha operación es igual a 28,59 litros segundo. Obviamente la misma masa pues, se comprime, un volumen más pequeño, por lo tanto el caudal volumétrico disminuye con respecto a los 80 que teníamos en la aspiración del cilindro de baja presión. Hay otras circunstancias, otras ocasiones donde esa expresión que hemos planteado aquí se puede simplificar aún más, pero eso solo se da cuando estamos calculando los caudales admitidos e impulsados en una misma etapa, en el mismo cilindro, porque además ese cociente entre temperaturas se puede relacionar con la relación de compresión, con lo que el cálculo del caudal impulsado es directamente proporcional al caudal admitido y la relación de compresión. Insisto, no es el caso. Bueno, con ese caudal ya estaríamos en disposición de calcular la cilindrada de alta, que era el primero de los ítems que nos pedía este problema.
Recordamos la expresión que teníamos en la diapositiva anterior. La cilindrada de alta se calculaba como el cociente entre el Q1A, partido rendimiento volumétrico, y el régimen de vueltas. Siguiendo las mismas consignas y premisas que en el caso anterior, es decir, si queréis la cilindrada en litros, ponéis ahí un 28,59 y lo dividís entre el 0,93 por 60, que ya va en las unidades que toca. Se obtiene una cilindrada de 0,51 litros. De ahí, por este motivo es el que yo antes había calculado la cilindrada en la etapa de baja para precisamente compararla con esta y ver que en efecto es más pequeña, se requiere un tamaño menor en los cilindros. Bien, finalmente, para rematar el cálculo, nos falta determinar el diámetro y la carrera de ese pistón. Para ello vamos a hacer uso, como decíamos, si queréis volvemos a dibujar el cilindro, ya lo hemos hecho en la introducción al problema. El colón, las válvulas y aquí los puntos muertos superior e inferior, de donde se deduce que el producto de el área asociada al diámetro del cilindro, en este caso si queréis le ponemos DA para que haga referencia al cilindro de alta, y la carrera, que es la distancia entre los puntos muertos inferior y superior, eso nos da lugar a la cilindrada. Producto de S pi d cuadrado partido por 4. La sección circular es pi r cuadrado o pi d cuadrado partido por 4. Bueno, llegados a este punto nos damos cuenta de que el problema no se puede resolver. No se puede resolver porque hemos llegado a una ecuación con dos incógnitas y por lo tanto no podemos dar un valor exacto de cuánto vale S y cuánto vale D. Podemos hacer una estimación porque normalmente existe una relación entre la carrera de diámetro, de hecho se conoce así, relación carrera de diámetro, S partido por D. Y nosotros vamos a decir que es de forma general igual a la constante K, con lo que si sustituís ahí S igual a K por dA, os quedará K por pi partido el diámetro del cilindro de alta al cubo partido por 4, con lo que si despejáis de ahí el diámetro será la raíz cúbica de 4 veces la cilindrada partido K por pi. Entonces, en función de cuánto valga ese valor de la constante que le hemos asignado, pues tendremos un resultado u otro. Yo os he construido una tabla donde en función del valor de K, que es adimensional, supuesto, pues se calculan tanto la carrera como el diámetro. Se ha tomado el rango más habitual, el rango habitual de valores de K, concretamente entre 0,6 y 1,2, asignando valores arbitrariamente, 0,6, 0,75, 0,9, 1, 1,2, y a partir de ahí, pues, sustituyendo el valor de K se obtiene el diámetro y con el valor asignado, con la relación carrera-diámetro, pues se obtiene la carrera. Escribimos los resultados y ahora comentamos. 6,16, 10,27, todo lo que hay en esta tabla, como veis, son centímetros, K es adimensional. 7,15, 9, 53, 8,07,
8,97, 8,66, 8,66, 9,78, 8,15. Matices de lo que acabo de hacer, simplemente la cilindrada, si la sustituís en litros, el resultado que vais a tener para el diámetro va a ser en decímetros. Lo más fácil para no equivocarnos es sustituir en metros cúbicos y obtener valor en metros y luego pasarlo a lo que toque. Y luego, pues, como veis, la solución, a medida que aumentamos el valor de K, pues el diámetro se va reduciendo. K es más grande, pues D debe ser más pequeño, y S, pues depende del producto K por D. K aumenta y D disminuye en función de la contribución relativa de ambos, pues variará. La secuencia que nos ha salido es creciente, como podéis ver aquí. Entonces, esto podría ser el resultado del problema. Si queréis dar un resultado en concreto, podéis coger algo bastante habitual, SD partido por 1, y decir que tanto carga como diámetro valen 8,66 centímetros cada uno. Bien, en teoría ya hemos dado respuesta al problema apartado, era solo un apartado. Aquí, como siempre, tenéis la secuencia de ecuaciones que nos han permitido resolverlo. En primer lugar, la definición de rendimiento volumétrico, que se calcula directamente con el espacio perjudicial y la relación de compresión, que nos permite saber en relación a cuánto vale el caudal aspirado la cilindrada. Como el caudal aspirado no lo conocíamos en las condiciones de admisión en la etapa de alta, pues hemos tenido que apoyarnos en la ecuación de continuidad, como tenéis aquí, resultando en esta expresión. Y finalmente, pues el cálculo de la carrera del diámetro con la cilindrada a partir de esa expresión, en la cual se ha tenido que hacer una suposición SD igual a 1, que son los resultados que yo os estoy mostrando ahora mismo en la transparencia. En principio, con esto el problema ya estaría resuelto. Aquí os he añadido, pues, una pequeña etapa de ampliación por si queréis practicar con los conceptos de compresores volumétricos. He añadido varios conceptos. El primero está, pues, la comparación con la compresión en una sola etapa. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si en vez de comprimir en dos etapas lo hiciésemos en una sola? Podéis observar que si calculáis la temperatura a la salida del compresor, es decir, T2, en este caso no hay que diferenciar entre alta y baja porque solo es una etapa, con R una etapa, que sería igual a 9, se obtiene una temperatura de 478,2 Kelvin, que son 205 grados centígrados, que es superior a los 180 que nos dice la bibliografía que como máximo podemos tener para que no se produzca esa degradación o descomposición de los aceites lubricantes. Además, es evidente que si se calcula la potencia absorbida por el ciclo, la potencia que necesitamos suministrar para accionar el compresor, y queremos suministrar esos 80 litros segundo, como la compresión, la relación de compresión es mucho mayor, es 9 frente a 3, pues esa potencia aumenta. Con la refrigeración intermedia, lo que os pongo aquí, ¿qué es lo que se gana? Pues se gana, por un lado, que ahora la temperatura en las condiciones de salida del compresor, ya después de la refrigeración intermedia, a partir de la relación de compresión, que sería 3, y esa temperatura 1A, que es la que proporciona el enunciado, se puede comprobar que está en el límite de esos 180 grados centígrados, y se podría calcular la potencia absorbida, en este caso por el compresor, sería la suma de cada una de sus etapas, y siempre recordar que tanto presión como caudal van referidos a condiciones de admisión, por lo que para la etapa de baja es presión de baja y caudal admitido en la etapa de baja, y para la etapa de alta es presión intermedia y caudal admitido en la etapa de alta. Se puede comprobar, como os decía, que efectivamente la suma de esas dos potencias para las dos etapas, que al final es la potencia indicada en el compresor multietapa, en dos etapas, siempre va a ser menor, o en este caso va a ser menor que la potencia absorbida por una sola etapa, que se calcularía así. Bien, pues hasta aquí la resolución del problema 1 del examen de febrero de 2015 en su primera semana. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.